Una de las regiones más espectaculares del mundo es el Caribe, única por su mestizaje, su potencia cultural y natural, su sincretismo religioso y su patrimonio intangible. El Caribe es único también por su patrimonio construido. Ejemplos extraordinarios de arquitectura en madera están ahí, pero lo que verdaderamente lo hace excepcional es el impresionante sistema defensivo que a partir del siglo XVI se construyó para defender las costas americanas de los asaltos de piratas, bucaneros y filibusteros. Desde el año 2001, un equipo de documentalistas mexicanos recorrimos varias naciones en el Mar Caribe, en donde las fortificaciones militares construidas durante la colonia forman parte de un enorme legado cultural común para todos los habitantes de la región. Buscamos la visión de los expertos del Caribe, miembros, muchos de ellos, de la Organización del Gran Caribe para los Monumentos y los Sitios, la visión de los herederos restauradores, arquitectos, historiadores, los hijos del Caribe. El Caribe fortificado se enmarca como un fenómeno irrepetible que debería en su conjunto ser considerado patrimonio cultural de toda la humanidad. Se trata de una enorme región con más de 30 países, plagada de fuertes, castillos, parapetos y fortificaciones construidas a lo largo de 3 siglos, desde las costas colombianas hasta la Florida. ¿Realmente nos conocemos? ¿Hemos estado aislados desde hace siglos por otros y por nosotros mismos? ¿Qué tanto sabemos los unos de los otros? Son algunas de las preguntas que buscamos responder en estos programas. Hablar de las islas del Caribe durante la era colonial nos remite a un universo enmarañado, plagado de botines, de riquezas inimaginables, de contrabando de joyas y seres humanos, de oro y de plata. Va para bordo y sube a guardar en lancha para revender al Curazao. El comercio ha sido, desde el principio de los tiempos, motor de nuestra especie. Pero la ilegalidad comercial hizo del mundo de esos días una alternativa fascinante que rige algunas de las relaciones actuales entre las naciones. Hacia 1634, Holanda había tomado varias islas en el mar de las Antillas. Uno de estos lugares es la pequeña isla de Curazao. Este acto consolidó a Holanda como uno de los mayores exportadores y comerciantes ilegales de seres humanos esclavizados, hecho que abriría un pasaje sumamente oscuro en la historia de la humanidad. En la ciudad de Willemstad, capital de la isla de Curazao, existen varios fuertes importantes, construidos a partir de 1634 con el objetivo de defender parte del distrito de Punda y otro Banda. Algunas de estas estructuras sirvieron como refugio de tropas incluso hasta la Segunda Guerra Mundial. El fuerte Ámsterdam, concretamente, se ubica en la entrada al puerto de Willemstad. Se llamó así pues ahí se establecieron las oficinas de la Compañía de las Indias Occidentales, que estaban a cargo de la administración de Curazao y de todas las Antillas holandesas. La razón que llevó a Holanda a instalarse en Curazao fue que la corona española de algún modo era permisiva con ciertos productos que se traficaban hacia las costas venezolanas. Se permite a Holanda entonces que lleve agua y alimentos del continente a la isla y de paso contrabandea aguardiente, tabaco y por supuesto mano de obra proveniente de África para trabajar en las plantaciones. En esa época, Holanda inventa el vloot o barco volador, que es una barca pequeña, muy veloz, sumamente útil para el tráfico de materias primas y una herramienta valiosa para el traslado de esclavos. El carácter de puerto libre de Curazao hace que en la actualidad
la isla siga siendo de alguna manera un refugio de contrabandistas. The oldest fort which we have on Curacao is the Fort Amsterdam. The Fort Amsterdam, it was built by the Dutch West Indian Company. It's a private company who captured the island from the Spaniards in 1634. And quite soon afterwards, they started constructing the Fort Amsterdam to defend the entrance of the harbor, which was very important for the Dutch West Indian Company. So the Fort Amsterdam is the oldest fort on the island, it's also the oldest building on the island. And it is now the center of the government of Curacao and the Netherlands Antilles. Just in front of the Fort Amsterdam, you will find two other forts near the harbor entrance, which is the Water Fort and the Riff Fort. These forts are some 200 years younger than the Fort Amsterdam because they were built around 1825 till 1830. So they are quite younger, and they are also much larger than the Fort Amsterdam. And as you can clearly see, they are still really forts, although a lot of them are being used now for restaurants and things like that. Willemstad está lleno de color. Súbitamente un festival de casas, de mampostería, de cemento, rabiosas casas de madera, casas y más casas, ventanas blancas sobre violentas fachadas rojas. Los verdes imposibles de una casa conviven en la misma cuadra junto a un lote estándar con la gama completa del azul de otra casa. Cuenta una leyenda que hace muchos años un gobernador de Curazao padecía jaqueca. Por la luz, dicen, la ciudad era blanca. El intenso sol del Caribe era abrasador. Entonces, decretó pintar, sin excepción, cada fachada de Willemstad con colores vivos, una por una, cada casa, imponiendo multas a los indisciplinados. Dicen que murió sin dolor, sin ruido, sin penas evidentes. Después de su muerte, se descubrió que el gobernador era socio de la única tienda de pintura en la isla, aunque remodelar la ciudad había sido una extraordinaria idea. A Curazao hay que verla, símbolo de un desarrollo aceptable y posible, aunque lamentablemente circunstancial. Desde comienzos del siglo XX, la industria petrolera instaló ahí las primeras refinerías de crudo venezolano que en la actualidad refinan 320,000 barriles por día y de algún modo mantienen estable la economía de la isla. Desde 1700, la corona holandesa permitió la libertad de culto en la isla y sigue apoyándola, lugar de recreo para los ciudadanos neerlandeses. Islote casi, pero país. Zona libre de impuestos, buen clima. Los huracanes evaden Curazao por razones extrañas. Tiene en el mapa del Caribe una posición estratégica. En fin, a Curazao hay que verla. La primera comunidad sefaradí que pisa tierras americanas lo hace en esta pequeña isla de las Antillas Menores, Curazao. Los judíos que escaparon de una tortuosa persecución de España y Portugal fueron recibidos por el gobierno de Flandes y fundaron hacia 1732 una sinagoga en la ciudad caribeña de Willemstad. La sinagoga Emanuel es la más antigua de América y de todo el hemisferio occidental. El área del Caribe tuvo dos momentos muy importantes de migraciones judías durante la Segunda Guerra Mundial y debido a la persecución que España y Portugal ejercieron sobre este grupo étnico y que obligó a los judíos a que bajo la protección de Holanda buscaran refugio en las islas del Caribe.
Un sello importante de ello es todavía la sinagoga que se encuentra en la ciudad de Williamstad, en Curazao, en la isla holandesa de Curazao, que sobrevive, inclusive restaurada hasta nuestros días, y que demuestra la gran importancia que los judíos tuvieron como grupo migratorio hacia América, hacia la época colonial. El templo ha sido cuidadosamente conservado. En su interior se pueden observar un púlpito tallado en madera de caoba y un gran órgano tubular. El piso de la sinagoga, cubierto con arena, remite al visitante al éxodo hebreo por los desiertos de Medio Oriente en su camino a Israel. La sinagoga funciona hasta nuestros días como centro de la vida religiosa de los judíos en Curazao. Existe también un museo histórico y cultural del pueblo judío que expone diversos objetos religiosos recopilados en los 350 años de vida judía en el Caribe. A partir del siglo XVII, el Caribe recibirá al mundo. Acogió a todos los pueblos de la tierra que fueron construyendo una cultura a través de sus tradiciones, sus voces, su religión, su lengua, su arquitectura y sus costumbres. El embrión de la América Negra es plantado mucho tiempo antes de que el reino de Castilla intuyese siquiera que estaba llamado a gobernar otro continente. Los primeros negros afrohispánicos que pisan tierras americanas lo hacen junto a Cristóbal Colón. 8 siglos de permanencia islámica en España generaron de manera natural una mezcla tanto racial como de formas artísticas entre elementos de las culturas norafricanas y peninsulares españolas. La tradición imperial de explotar al más débil, que se mantiene incólume hasta ahora, alcanzó su punto más alto durante todo el siglo XVII. La conquista arrasó con pueblos enteros que fueron asesinados en el Nuevo Mundo. Como consecuencia de las frecuentes matanzas de indígenas, muy pronto se necesitó gente para trabajar en condiciones de esclavitud. Los europeos voltearon a África. En 3 siglos, alrededor de 7 millones de hombres y mujeres fueron arrancados por la fuerza de las costas africanas y conformarían la mano de obra más importante de la región del Caribe. Sabemos que muchas de las fortificaciones en el mar de las Antillas las construyeron estos esclavos y sus descendientes durante los primeros siglos de la colonia. El posterior e inevitable mestizaje se tornará en principio rector de la construcción de la identidad de lo que es hoy el Caribe. Uno de los grandes defensores de los pueblos originarios de América, Bartolomé de las Casas, fue uno de los propiciadores de la trata negrera. En su carácter de defensor emblemático de los indios, que morían por centenares en las minas y plantaciones, propone que se importen negros del África para sustituir la mano de obra indígena. Es decir, defiende a los indios, pero fomenta abiertamente el tráfico de negros. La doble moral católica no permitía la venta, pero autorizaba la compra de esclavos. Así, España se convierte en el mejor cliente del negocio de tráfico de ébano, emprendido de manera feroz por Inglaterra, Holanda y Portugal. El mayor mercado de esclavos africanos en el Mar Caribe
será la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, en el virreinato de la Nueva Granada. Las instalaciones del gran puerto de Cartagena eran perfectas para la trata de esclavos. Los negros eran cazados como animales en las costas africanas por las grandes compañías transoceánicas de Holanda, Portugal e Inglaterra. Pero existían también negreros independientes, una especie de mercado negro de seres humanos. Era un negocio muy redituable. A pesar de que la mortalidad de los esclavos durante las travesías era elevadísima, pues viajaban hacinados en las bodegas de los barcos, los negreros cobraban por un solo lote de esclavos 10 veces más de lo gastado en la expedición. Al llegar a tierra, los esclavos permanecían en cuarentena dentro de los barcos para prevenir epidemias, mientras eran engordados como parte de varias maniobras de maquillaje destinadas a conseguir ventas a mejores precios. A 400 años de estos sucesos, nos sigue pareciendo inconcebible que algo así haya sido legal. Por aquí desembarcaban todos los esclavos que llegaron a América, Suramérica, y aquí los recibían, y ahí vivió San Pedro Claver, que fue santificado, que es el esclavo de los esclavos, un cura jesuita que se dedicó a curar a los esclavos cuando venían en unas condiciones absolutamente infrahumanas. Cartagena era mucho más que una simple plaza fuerte. Cartagena era la llave de Indias. Cartagena era el inicio, el acceso, pues era la puerta de acceso a todo lo que era las Indias, todo el continente, toda la Suramérica, hasta llegar hasta el Potosí. Se surtía a través de las flotas que venían y entraban por Cartagena y Portobelo. Esta era una ciudad fortaleza, casi una ciudad-estado, y cuyo situado fiscal de las otras grandes ciudades ayudaban a mantener la tropa y a fortificar la ciudad. Este es el mapa de la bahía de Cartagena. Esta es la enorme bahía. ¿Qué hacían los barcos? Como esto lo cerraron con una escollera submarina, la única posibilidad de ingreso a la bahía de Cartagena es por Boca Chica. Boca Grande está fortificada. Boca Chica tiene su complejo con todas las fortalezas. Entonces los barcos entraban. Cuando lograban pasar, aquí se encontraban el fuerte de San Juan de Manzanillo y Santa Cruz de Castillo Grande. Tenían que cruzar esos dos. Cuando llegaban a la bahía interna, tenían que cruzar frente al fuerte de donde estamos actualmente, que es San Sebastián de Pastelillo, y entraban al surgidero. Pero ya el surgidero estaba bajo fuego también de toda la ciudad. Importante, el Cerro San Felipe queda aquí. Entonces el Cerro San Felipe cubría toda la parte posterior de tierra y parte de esta bahía también bajo fuego. Esa es más o menos la situación de la bahía de Cartagena. Yo creo que la vida de los soldados españoles era un cuento cotidiano. O sea, ellos efectivamente tenían que inventar la vida, porque si no se morían. Si no se morían lanceados, se morían de mengua. Y si no se morían de mengua, se morían de tristeza. No había
es que uno aquí en estos lugares, poniéndose como un soldado español defendiendo un posible ataque de un pirata, se le podía pasar la vida ahí. Era quijotesco. Y lo cruel y lo triste es que cuando llegaban los piratas, los reyes en Europa les daba por conversar para aplacar ese desorden. Entonces a veces no se sabía si los invasores eran atacantes o los atacantes eran invasores. Las islas del Caribe están plagadas de historias de atacantes y de invasores que se tenían que poner de acuerdo para esperar el próximo barco a ver quién era el dueño del territorio. Ahora mismo estamos en Boca Chica, situado frente al castillo de San Fernando. San Fernando es un castillo que fue construido para defender la entrada para Cartagena. Construido un 12 de marzo de 1753. Al fondo, de la parte de abajo del castillo, apreciamos el famoso Pozo de los Tiburones, donde anteriormente mantenían 150 tiburones cebados a carne humana. Se dice que el esclavo que no rendía trabajo era arrojado a los tiburones, o aquel que se encontraba enfermo. ¿Por qué? Porque le salía más barato de comprarlo que de curarlo. ¿Por qué? Porque los negros eran traídos del África cambiados por oro acá. La mezcla que usaron para pegar los ladrillos y las piedras coralinas, anteriormente no existía el cemento. La mezcla fue llamada calicanto. Usaron resina de caucho, miel de caña, ceniza, aceite de higuerilla, cal viva, arena dulce y agua de mar. Una de las cosas más ignoradas dentro del Caribe y las costas mexicanas es que, según el historiador Gonzalo Aguirre Beltrán, el principal investigador de la tercera raíz de la negritud en México y en América, nos hace ver la gran cantidad de esclavos negros que llegaron a tierras mexicanas. Esto dio como consecuencia que se formaran grupos de negros libertos que se asentaban alrededor de los asentamientos coloniales, como fue esta población que se conoció como San Lorenzo de los Negros, de donde surgió un grito libertario a la insurrección que fue Yanga. Es tan importante esta figura de Yanga que aún hoy día es un sinónimo de la libertad que los negros buscaron durante este régimen de esclavitud de la época virreinal. Inclusive hay obras de teatro y un pueblo actualmente muy cerca de Córdoba, en el estado de Veracruz, que tiene el nombre de este personaje legendario. La tercera raíz será una influencia vital que agrega un elemento más a la compleja red social del Caribe. Podemos percibir el aporte de África en cada rincón, en la música, en la comida, en los aromas del ron y del tabaco. Vengo de residencia de Pudenca, yo pertenezco allá a Mexiquera de Pudenca,
Ahora, por eso yo vengo aquí a Putubella a seguir el ambiente de Crunugá como se pertenece ahora. Ese es todo que tengo que decir por mi momento. Tranquilo. Los archivos inquisitoriales abundan en rebeliones de esclavos e innumerables actos de tortura registrados en autos y crónicas de estos oscuros años. Lo terrible de todo esto es que hoy, en pleno siglo XXI, datos de la Organización de las Naciones Unidas aseguran que en el mundo existen 100 millones de niños en condiciones de esclavitud. Solo de niños. Esto es equivalente a la misma cantidad de personas que vivimos en México. Aunque las formas de ser esclavo se han vuelto mucho más complejas y elaboradas. La miseria extrema en la que viven la mayoría de los habitantes del Gran Caribe es un ejemplo de ello. De las rebeliones negras del Caribe con una gran carga poética, destacará el momento cuando se levante la citadel del rey Henri Christophe en Haití, el monumento militar más imponente del Caribe fortificado, con una caída sobre un acantilado de 60 metros de altura, utilizado para defender a la recién liberada población haitiana de sus opresores franceses, pero eso sucedería en el umbral del siglo XIX. Hoy, Haití es el país con menos desarrollo en todo el hemisferio occidental. Es un país miserable y en perpetua construcción desde hace 300 años, abatido por todos los imperios y también por la naturaleza. Los huracanes en puerta siempre, calor, 3% de sida, 97% de pobreza. No hay luz eléctrica en las calles. Casi todos caminan salvo las tropas de la ONU, dotados de camionetas y tanquetas poderosas. Es una ocupación militar, sin más. Ufanos se pasean por las calles de Puerto Príncipe. Detienen ciudadanos, intimidan, se fotografían armados ante los monumentos, se exhiben amenazantes. Sus armas apuntan a la gente como cámara fotográfica. La situación es dramática. Hace 300 años, Haití era la colonia más rica del mundo. Casi todo el azúcar que se consumía en Europa se producía en esta isla. Hoy, Haití es el país más pobre de América. Haití es un auténtico ejemplo de esperanza, porque el futuro no existe. ¿Qué fue lo que pasó? Esa es la pregunta. Las Naciones Unidas en Haití, la MINUSTAH, Misión Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, yo personalmente creo que es una clara ocupación. Ocupación para un proyecto de explotación de la mano de obra que es la más barata de América, que es la haitiana, y una de las más baratas del mundo. En el proyecto textil de la industria de la aguja, como la llaman, textil, camisa, pero también tenis, bola de béisbol, bola de fútbol, la industria de la aguja. Estas fuerzas están acá para controlar esto, esta situación extrema que es el caso de Haití, por la revolución haitiana, por la historia, por las dificultades que las fuerzas imperialistas siempre han dado a esta nación, que tiene que pagar este ejemplo de revolución que hizo. Nunca la dejó esta revolución de esclavos negros, nunca la dejaron en paz concretamente. Muchos momentos en la historia de Haití que cada vez que se trataba de haber un desarrollo autónomo, venían flotas alemanes, antes francesas y después americanas, a invadir y a destruir. Esas fuerzas están aquí para mantener una paz, pero yo la llamo una paz de cementerio, en el sentido de para mantener el orden para el proyecto de explotación de la mano de obra la más barata. Y a pesar de todo, no existe en todo el Caribe fortificado un monumento tan extraordinario como la Citadel.
Cuando comienza el siglo XVII, la corona española cuenta con un sistema defensivo planteado y casi completo en todas sus posesiones del Mar de las Antillas. España se dedicará durante todo el siglo a una feroz construcción de murallas en el Caribe para defender sus puertos. Mientras que las grandes ciudades crecen en esplendor y cultura, en el Caribe se desatan algunos de los más célebres ataques piratas a los puertos españoles. En 1655, Oliver Cromwell, siendo primer ministro británico, decide atacar a España en el Caribe. Ordena al almirante William Penn, al mando de 1,500 hombres, que tome Santo Domingo de Guzmán, símbolo del Nuevo Mundo. Penn fracasa, pierde 1,000 hombres y la pregunta es, ¿cómo 1,500 hombres armados no lograron tomar una villa con apenas 2,000 personas? Cuenta la leyenda que al arribar los ingleses a la playa, había millones de cangrejos haciendo un ruido infernal. Los británicos pensaron que se trataba de un enorme ejército y huyeron despavoridos. Esto permitió a las fuerzas de Santo Domingo atacar violentamente a los ingleses y expulsarlos de la isla. Para el almirante Penn, tal vez sus intenciones sí eran convertir la ciudad en un territorio inglés. Sin duda. Porque de hecho, porque de hecho de aquí se fue a Jamaica y convierte a Jamaica en un territorio inglés. O sea que si la historia la hubieran apretado un poco como un tornillo, es posible que todo el Caribe hubiera sido inglés, ¿verdad? El almirante William Penn, furioso por la derrota, manda las huestes rumbo a Occidente y con solo 500 hombres logra arrebatarle a España la isla de Jamaica, donde es fundado Port Royal, nido de piratas cobijados por la corona británica. Con una ubicación inmejorable, en una amplia y protegida bahía, los ingleses se instalan en esta isla de verdad y para siempre, y sucede entonces el surgimiento de la primera base inglesa en el Caribe, de donde no lo sacarán nunca. Los navegantes de la época de la colonia conocían la ruta de los huracanes, los vientos alisios, que con una frecuencia muy precisa recorren cada año el mismo camino, atravesando el Atlántico desde las costas africanas hasta el Mar Caribe. El recorrido de los vientos sería el mismo camino de la flota de Indias o la ruta de galeones, que desde 1550 la corona de Castilla había establecido para proteger los tesoros del rey. Todas las riquezas que venían del Potosí se embarcaban desde el puerto de Lima en el Virreinato del Perú hasta la ciudad de Panamá, y por el camino de cruces atravesaban a lomo de mula ese istmo hasta la villa portuaria de Portobelo en el Mar Caribe. Después partían a Cartagena y finalmente a La Habana, en donde se encontraban con otro gran convoy cargado de riquezas que simultáneamente salían de Veracruz en el Golfo de México. Y ya juntos, todos estos barcos, que llegaron a ser hasta 200, atravesaban el Atlántico en dirección a Sevilla, siguiendo estrictamente la lógica de los vientos para proteger los tesoros, propiedad del rey de España. Más de 150 años duraría este régimen de galeones establecido por la corona española. Esta primera ruta de las riquezas abriría en la mente de la humanidad el camino para establecer siglos más tarde lo que en la actualidad es el Canal de Panamá. Un pirata temible,
que imprimió su nombre en el terror de las mentes coloniales, fue el famoso Henry Morgan. Se trató de un intrépido corsario inglés que en muy pocos años atacó Campeche, La Habana, las costas nicaragüenses, quemó Panamá hasta sus cimientos, asoló Santo Domingo, desató su furia sobre Granada, una isla riquísima en mitad del Caribe, quiso atacar Cartagena pero no pudo y entonces destrozó Maracaibo. Morgan vivía en el Caribe. En 1665, Morgan era uno de los personajes más ricos en el mar de las Antillas. Poseía varias plantaciones en Jamaica y una vida confortable. Organizó una milicia compuesta por habitantes de Port Royal en la que había ciudadanos de toda ralea. También organizó las defensas de la isla para evitar un ataque español a su guarida. A la edad de 45 años, Sir Henry Morgan ya era gobernador de Jamaica, vicealmirante, comandante del regimiento de Port Royal y juez de la Corte de Justicia y Paz. A mediados del siglo XVII, el solo nombre de Morgan producía pesadillas hecatómbicas en todos los aposentos respetables de las posesiones españolas en el Caribe. El 18 de septiembre de 1670, 68 barcos con más de 2,000 corsarios salieron de Port Royal en Jamaica en una expedición comandada por Morgan. El objetivo, asaltar la rica ciudad de Panamá. Pero primero, había que tomar el castillo de San Lorenzo en la desembocadura del río Chagres para asegurar el paso a Panamá. La toma del castillo fue costosa para los piratas, que perdieron 400 hombres. Por parte de los españoles, únicamente sobrevivieron 30 de los 300 soldados que defendían la posición. A principios de enero, Morgan llega a Chagres con el resto de la expedición. Para cubrir la retaguardia, deja en la fortaleza de San Lorenzo 500 hombres, mientras el resto remonta el río, avanzando por la selva. Les esperaban 7 días de una larga travesía de 60 kilómetros, llena de peripecias. El 27 de enero, divisaron Panamá Viejo. Los españoles los esperaban apostados en el camino principal de la ciudad, así que Morgan ordenó rodear la villa a través de la jungla, con lo que evitaron un encuentro frontal con las fuerzas enemigas, que superaban en número a los piratas en relación de 3-1. Juan Pérez de Guzmán, capitán de las fuerzas panameñas, ordenó a la caballería perseguir a los filibusteros, abandonando sus posiciones. La estrategia resultó catastrófica. Los francotiradores de Morgan repelieron al contingente que se vio emboscado en terreno lodoso. Murieron al menos 600 españoles. Los soldados restantes huyeron desorganizados hacia los fuertes de la ciudad. Los piratas avanzaron sobre Panamá con el camino abierto y se enfrentaron a la artillería peleando calle por calle. A las 3 de la tarde, los piratas con Morgan al frente eran dueños de Panamá y comenzaron el saqueo. El sitio a la ciudad de Panamá duró cerca de un mes. Cuando los piratas se fueron, el fuego lo había consumido todo. No quedaban sino ruinas y la ciudad se vio obligada a cambiar de emplazamiento. Hoy se conserva la memoria de este desastre en las ruinas de Panamá Viejo. Morgan volvió a Jamaica y obtuvo un beneficio enorme, suficiente para retirarse y comprar su nobleza. El embajador español en Inglaterra protestó enérgicamente por el asalto a Panamá. Morgan fue detenido y conducido a Londres en un estado de salud francamente deteriorado. Nunca llegó a ser juzgado. Por el contrario, Carlos II, rey de Inglaterra, lo nombra caballero y gobernador de Jamaica en el año de 1674. Uno a veces
cree que la historia es un problema épico de glorias y de triunfos. No, hombre, yo creo que son puras derrotas, más bien, de tragedias, de derrotas humanas. Vivir en estos lugares, hace 200 años, esto tiene que haber sido terrible, estar aquí, cuidando un arcabuz que de repente tenía balas y otro día no tenía, y lo más probable, que sucedió 1000 veces, que cuando llegaba el enemigo no tenían balas, porque no habían llegado. Era una batalla contra el aburrimiento, había que inventar la vida todos los días, había que inventar que Morgan venía, aunque no viniera. Por fin llegaba. ¿Ah? Claro, llegaba Morgan y asaltaba la ciudad. Ese cuento quedaba imborrable para todos los descendientes. Hacia 1660, Port Royal es la ciudad más corrupta del mundo y uno de los puntos más poblados del Caribe, con 15,000 habitantes. Se dice que en la época de Morgan, Port Royal tenía una taberna por cada 10 personas. Tan solo en julio de 1661 se concedieron 40 licencias para abrir una taberna en la ciudad, a las que probablemente haya que sumar unas cuantas más ilegales. A finales del siglo XVII, además de bucaneros y prostitutas, en la ciudad había 4 joyeros, cientos de taberneros y un número indeterminado de artesanos y comerciantes distribuidos en 200 edificios que ocupaban 206 kilómetros cuadrados. 230 barcos visitaron el puerto solo en 1688. Tal era la riqueza que se encontraba en la ciudad que todas las transacciones se hacían con monedas de oro y plata y no mediante el trueque, que era una fórmula comercial más extendida en los territorios. Doctorfish. Doctor. Parrot. He's a parrot. Parrot. He's a parrot. Pirate? Yeah, parrot. En 1692, Port Royal fue destruida por un poderoso terremoto y una serie de tsunamis subsecuentes en los que murieron alrededor de 3,000 personas. Su destrucción dio paso a la refundación de la ciudad, ahora con el nombre de Kingston, capital de la isla desde entonces. En la actualidad, la isla de Jamaica posee una riqueza cultural extraordinaria y en la bahía de Kingston y Port Royal se conservan 2 fortificaciones importantes. El Fuerte Augusta, construido alrededor de 1740 para proteger la entrada al puerto y que podía albergar hasta 80 cañones. En 1763, un relámpago cayó en la fortificación y su impacto hizo estallar 3,000 barriles de pólvora, con lo que fallecieron 300 personas. Este fuerte en la actualidad funciona como cárcel femenina. La otra fortificación importante en la bahía de Kingston es el Fuerte Charles, localizado en la punta de Port Royal, que ha sido restaurado de manera notable y actualmente está protegido por el gobierno de Jamaica. Esta fortaleza da una idea clara de la importancia estratégica que en términos defensivos representaba para los ingleses la protección de este territorio en las aguas del Caribe. A finales del siglo XVII, el Caribe es un pandemonium. Es un desorden ecuménico liderado por piratas. Todos los países europeos llegan codiciosos a las aguas del Mar Caribe, a través de las compañías mercantiles que de algún modo fueron el origen de los grandes monopolios comerciales del planeta. La Gran Guerra del Caribe se extiende entonces a las pequeñas islas. Se trataba también de una guerra religiosa de protestantes contra católicos. Piratas ingleses y franceses
comienzan a asaltar pequeños puertos caribeños y a matar curas. Todos los puertos menores son atacados. Los mayores están protegidos por la flota española y las fortificaciones que siguen creciendo. Asaltan Cumaná, Campeche, Santiago de Cuba. Su codicia es imparable. Los botines de oro, plata, azúcar, cacao y tabaco diezman cada vez más la economía española, que tiene dificultades para defender sus múltiples posesiones. Los territorios se van repartiendo entre las potencias. Las fronteras comienzan a definirse, pero la guerra está lejos de terminar en el Caribe. En el siglo XVII, los nombres de grandes piratas llegan a todas las cortes del mundo, donde eran odiados y temidos. Morgan, el Olonés, Lorenz de Graff, Lorencillo, quien asaltó Veracruz en 1683. La imagen del pirata sanguinario quedará fija en la memoria de los pueblos del Caribe y será objeto de temor, admiración y leyenda. Camaronero, cuando me vaya, porque el camarón que va por la playa, camaronero, oye, cuando me vaya, porque el camarón que va por la playa, ay, oye, camaronero, cuando tú te vayas, arrebata el camarón que va caminando por la playa. Construir al Nuevo Mundo no fue tan fácil. O sea, nada más el aprovisionamiento de estos lugares era realmente una odisea. Lograr que llegara agua dulce, que llegara agua medianamente que superara el grado de tibieza. Ya eso era una proeza. Y encima, si le tocaba a alguien ser lanceado, pobre de él, porque le podía costar 3 días muriéndose, una semana, un mes. Entonces, esa era la realidad. La realidad era esa, era una vida muy dura. No en balde el siglo XVII se llama el siglo de la subsistencia. Se sobrevivía. No había más nada que hacer sino sobrevivir en estos lugares. Construir América fue una empresa ciclópea. No podemos creer jamás que se trataba de que llegaron los piratas y el heroísmo surgía por todas partes. Eso no es verdad. La vida era cruel. Eran hombres famélicos, cambiando vellones españoles por barricas de ron en Port Royal. Eran soldados españoles que no tenían más fuerza que la poca fuerza que aguanta el trópico para disparar, si era que no te agarraban por la noche desprevenido. El siglo XVII fue un siglo terrible para el Caribe. Y eso quedó signado de tragedia. Pero también fue entonces cuando comenzó a dar frutos una de las más ricas mezclas étnicas de que haya noticia en la historia de la humanidad. El Caribe fortificado fue el gran campo de cultivo de esta gran simbiosis racial, musical y cultural que representa hoy todo el patrimonio intangible que habita en el mar de las Antillas y en las naciones que lo pueblan, y que en la actualidad incluso se exploran los caminos que nos acompañen de una manera más clara a descifrar nuestra identidad.